Bienvenidos con todos, buenos días. Hoy día vamos a continuar con nuestra lectura en Marcos capítulo 14. Como ustedes recordarán, estamos ya en la última semana donde Jesús va a ser crucificado y han ido ocurriendo varias cosas. En la clase anterior entramos al capítulo 14 y el capítulo 14 nos presenta que ya faltan solamente 2 días para la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. Y se nos cuenta una narrativa en la cual Jesús está en la casa de Simón el leproso, está María, está Marta, también está Lázaro ahí, y María actúa de una manera que en cierto sentido sorprende a los discípulos. ¿De qué manera los sorprende? Los sorprende porque esta mujer, María, parte un frasco de alabastro, de perfume, y unge a Jesús con él. Judas, siendo el líder, por así decirlo, de esta crítica hacia María, expresa de que María está haciendo un desperdicio, porque María podía haber usado ese perfume que valía aproximadamente el salario de todo un año para apoyar a los pobres y no para echarlo encima de Jesús. Obviamente Judas lo hacía porque él era el tesorero y sustraía dinero de lo que se le daba al Señor. Bueno, Jesús corrige a los discípulos en general y nos mostró varias lecciones importantes con respecto al rol de la mujer, en cierto sentido de que Jesús nunca la ha disminuido, sino que la ha exaltado, pero también actitudes en María que son ejemplares para nosotros. Eso es lo que vimos la clase anterior. Hoy día vamos a ver prácticamente ciertas conversaciones que tienen que ver con Judas y con algunos eventos similares. Así que entremos al capítulo 14 y nos quedamos en el versículo 9 y vamos a leer el versículo 10 en adelante. Miren lo que el texto nos dice inmediatamente después de la corrección de Jesús a sus discípulos con respecto a la crítica hacia María. Versículo 10 nos dice Marcos: Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el mejor momento de entregarlo. Si ustedes notan el versículo 10, me encanta que Marcos dice Judas Iscariote, que era uno de los 12. ¿Por qué para mí es importante? Y de aquí voy a sacar una meditación, el hecho de que Marcos recalque que Judas era uno de los 12. Porque algo que nosotros hemos ido viendo en el transcurso de todos estos capítulos, llevamos 14 capítulos de Marcos, es que Judas es parte de los 12 apóstoles. Ser parte de los 12 apóstoles implicaba estar tan cerca de Jesús que la gente que está alrededor, que no es parte de los 12, no tiene ese privilegio. No solo eso, sino Jesús también en el transcurso de su ministerio le dio autoridad a estos 12 para hacer sanidades, para expulsar demonios y para salir y predicar el evangelio del reino. Y eso es lo que ellos hicieron. Por lo tanto, cuando Jesús los envía de 2 en 2 para hacer milagros, sanidades, expulsar demonios, Judas era parte de esos hombres. Por lo tanto, Judas, por la autoridad de Jesús, hizo milagros, expulsó demonios y predicó acerca de que el Mesías ya había venido, de que el reino de los cielos se había acercado y que la gente tenía que arrepentirse. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque nos muestra una realidad que es triste en el tiempo de Jesús, pero también en nuestra realidad hoy en día. ¿Cuál es esa verdad? Que dentro de nosotros muchas veces van a haber personas que aparentemente, externamente, muestran que siguen a Jesús, pero en su corazón están lejos de él. Judas era una persona que hasta Jesús le ha dado autoridad para expulsar demonios, para hacer milagros. O sea, alguien que está alrededor de ellos, alguien que puede leer acerca de lo que ellos hicieron, podría decir, pero ¿cómo es posible que este hombre que ha visto a Jesús tan cerca, que lo ha escuchado, que ha visto sus milagros, hasta que ha recibido autoridad, lo traicione? Porque acá estamos viendo la traición de Judas. Judas está vendiendo a Jesús. Judas está con la intención de entregarlo y lo va a lograr. Nosotros sabemos la historia. Pero eso nos implica una realidad, que las apariencias engañan, que hay muchas personas que aparentemente pueden ser discípulos, pero en su corazón no lo son. Son personas que hasta Dios las puede usar, como en el caso de Judas, para hacer ciertos tipos de señales. Podría ser una persona que tiene la habilidad que Dios le ha dado para ser maestro, podría ser una persona que hace una sanidad, que da una palabra de profecía, etcétera, etcétera.
pero la persona en realidad no es un discípulo. Dios la ha usado, pero la persona en su corazón está lejos de él. La persona en su corazón no quiere saber nada de Dios. Y ese es el caso de Judas Iscariote. Y es una realidad que se vive el día de hoy. Ahora, cuando yo digo esto, no significa que nosotros deberíamos indagar, que nosotros deberíamos averiguar quiénes son esos falsos cristianos, quiénes son esos cristianos profesantes nada más, para descubrirlos y botarlos de la iglesia. Ese no es nuestro rol. El rol o la persona que tiene ese rol es Jesús, es Dios, nadie más. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Porque la semana pasada me tocó compartir en mi iglesia local la parábola del trigo y la cizaña. Y la parábola del trigo y la cizaña en cierto sentido enseña eso, que el Señor en el tiempo final es cuando Él separará a los hijos del reino de los hijos del diablo. Él hará esa separación, pero es una separación que no nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, es una realidad en la iglesia cristiana que haya la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible? La iglesia invisible es la iglesia verdadera, es la iglesia que ha creído en el Señor realmente. Podríamos decir, son todos los verdaderos cristianos. Son personas que han nacido de nuevo porque han puesto su fe en Jesús realmente. La iglesia visible está compuesta de cristianos reales y de cristianos falsos. Son personas que quizás llenan los lugares de reunión, pero que son como Judas, que son personas que aparentan seguir a Cristo, pero en su corazón están lejos de Él, son simplemente religiosos. Y como nosotros podemos ver en cierto sentido, en la práctica, en el día a día, una persona que profesa ser cristiano y no lo es, por sus frutos. Una de las cosas que nos enseña toda la Escritura es que cuando nosotros hemos creído en Cristo y estamos aferrados a Él, nosotros vamos a dar fruto. Y Pablo va a explicar qué es el fruto en Gálatas capítulo 5. Que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Pablo explica como el fruto del Espíritu. Una persona que realmente no ha conocido a Cristo no tiene eso. Judas no tiene eso. Y por eso, en la práctica, se ve que traiciona a Jesús de esta manera. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que es una realidad. Y más bien nosotros tendríamos que examinarnos a nosotros mismos. Porque quizás alguien que está en este live esta mañana es una persona que va a la iglesia, que de la boca para afuera, en su apariencia externa, sigue al Señor. Pero en su corazón es como Judas. Es una realidad. Y por eso es importantísimo examinarnos a nosotros mismos. No seamos simplemente religiosos. Quizás eso está pasando. Y si es así, tenemos que arrepentirnos y realmente entregarle nuestra vida a Jesús. Porque nuestra salvación no se obtiene por ir a la iglesia. Repito, nuestra salvación no se obtiene por ir a la iglesia. Nosotros somos salvos por la fe en Jesús, cuando nosotros voluntariamente decidimos entregarle nuestra vida a Jesús. Le decimos, Jesús, a partir de ahora tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, yo te voy a seguir, yo te voy a obedecer. El momento que tú tomas la decisión de poner a Jesús en ese lugar, en ese momento tú eres salvo. Ir a la iglesia sería un resultado o sería el resultado de esa decisión. Pero no es al revés. Obviamente hay personas que nosotros invitamos a la iglesia para que escuchen el mensaje y puedan creer en Jesús. Pero lo que los salva no es el hecho de ir a la iglesia. Lo que lo salva es la decisión de haber puesto a Jesús como su Señor y Salvador. Y por lo tanto, ahora tú vas al lugar donde la iglesia se reúne, que esa es la idea correcta, para alabar a Dios, para aprender de Él, para pasar tiempo con otros hermanos. Esa es la idea. Así que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Además de eso, al saber esta realidad, tenemos que tener cuidado. ¿A qué me refiero? Pueden haber personas que están dentro de nuestra iglesia local que realmente también son como Judas. Y en algunos momentos pueden aparecer personas que son lobos vestidos de oveja y que pueden empezar a propagar dentro de nuestra iglesia local falsas enseñanzas. ¿Cuál es nuestro deber como cuerpo de Cristo? Ayudarnos y cuidarnos mutuamente. Porque puede suceder que el liderazgo de la iglesia no percibe, no se percata de esto. Y si nosotros sí lo estamos haciendo, nuestro deber es cuidar al rebaño también, hablando con nuestro liderazgo y decirle, mire, esta persona está empezando a decir esto, aquello con los hermanos. Me parece extraño. ¿Qué piensan ustedes? Y que ellos resuelvan.
pero es un deber nuestro cuidarnos, porque es una realidad. Dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia en general, dentro de la iglesia verdadera, van a haber personas que simplemente van a profesarlo de la boca para afuera. Y tenemos que cuidarnos mutuamente, porque así es como ingresan los falsos maestros. Son personas que aparentan piedad, pero no conocen al Señor realmente. Y lo que buscan es destruir al pueblo de Dios. Tenemos que tener claro todos estos conceptos esta mañana, examinarnos y también cuidarnos mutuamente. Así que los animo a eso. Y eso es lo que me hizo pensar mucho el hecho de que Marcos recalque que Judas era uno de los 12. Pero ya todos sabemos que Judas Iscariote es uno de los 12, pero Marcos lo recarga para hacernos pensar y darnos cuenta, oye, es alguien que estuvo siguiendo a Jesús, que hasta Jesús lo usó e hizo milagros y expulsó demonios, pero aún así lo traicionó. Así que es una realidad que tenemos que tener claro nosotros esta mañana. Sigamos leyendo el texto, porque hemos avanzado muy poquito en la verdad. Veamos el versículo 12. ¿Qué es lo que sucede después? Nos continúa diciendo Marcos: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos. Les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento en donde comeré la Pascua con mis discípulos? El dueño les mostrará entonces un gran aposento alto, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos partieron y al entrar en la ciudad encontraron tal y como Jesús se lo había dicho y prepararon la Pascua. Llegó el día de la Pascua. Como ya hemos hablado en clases anteriores, la Pascua era una de las fiestas principales dentro de la nación de Israel que se celebraba una vez al año. Se celebraba el 14 de Nisán. Nisán era el primer mes del calendario judío. Es el día en que ellos conmemoran, por así decirlo, la muerte de los primogénitos en Egipto en el tiempo de Moisés. Era una fiesta dentro de 7 fiestas obligatorias, o podríamos decir dentro de 7 fiestas bíblicas mandadas por el Señor que ellos tenían que celebrar. Habían 3 fiestas que eran 100% obligatorias, que sí o sí se tenían que celebrar: la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran esas 3 fiestas principales que todo israelita debería celebrar. Llegó la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, como hemos hablado también, simbolizaba o simboliza el sacrificio de Jesús por nosotros. Ahora, los discípulos tienen que preparar todo lo que es la cena de la Pascua, porque era una cena donde ellos iban a comer un cordero. Y dentro de la cena de la Pascua habían varias cosas que ellos tenían que hacer, como por ejemplo comer hierbas amargas, porque eso los hacía recordar la esclavitud que ellos vivieron en Egipto. Cuando nosotros queremos ver, por así decirlo, la primera celebración de la Pascua, nosotros tenemos que leer el libro de Éxodo. Si no me equivoco es el capítulo 12, pero me puedo estar equivocando. Ahí vemos lo que se conoce como la Pascua egipcia, donde ellos celebran la Pascua antes de salir rumbo hacia la tierra prometida. Así que yo los animo a leer el libro de Éxodo para que vean lo que se conoce como la Pascua egipcia, que es la primera Pascua, y que tiene ciertas cosas que la Pascua que Jesús celebra con sus discípulos aquí no tiene. Por ejemplo, la Pascua egipcia y la Pascua del tiempo de Jesús se diferenciaba en que la Pascua egipcia tenían que utilizar la sangre del cordero que iban a comer, que había sido sacrificado, tenían que usarla en el dintel de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara, los primogénitos de cada casa israelita no murieran. En cambio, en el tiempo de Jesús ya no se hace eso. Ya no se tenía que poner la sangre en el dintel de la puerta. Ya estaban en la tierra prometida, por lo tanto ya no tenían que celebrarlo de esa manera. Es algo importante, pero hay varias distinciones que por falta de tiempo no vamos a conversarlas hoy. Me encanta porque cuando los discípulos van a ir, Jesús les adelanta las señales que ellos van a encontrar, que les va a indicar a ellos dónde van a celebrarlo. ¿Cuál es la señal? Que iban a ver un hombre que estaba cargando cántaros de agua. No era común para la época que tuvieras un hombre cargando esos cántaros de agua. Generalmente eran las mujeres lo que lo hacían. Primeramente porque era una cultura machista y segundo porque los hombres generalmente cargaban otro tipo de envases, pero no esos cántaros de agua. Así que era una señal llamativa, pero que Jesús, siendo Dios, les profetiza, por así decirlo, a los discípulos lo que ellos van a encontrar. Y cuando ellos van, ¿qué sucede? Encuentran las cosas tal
como él se los había dicho. Siguen a este hombre, preguntan en la casa que el maestro está pidiendo el lugar donde va a celebrar la Pascua con sus discípulos y ellos ya preparan todo para esa noche. Vamos a leer a continuación el principio, porque no vamos a abarcar todo, el principio de esta celebración de la fiesta de la Pascua. Y quizás en la próxima clase les voy a dar algunos detalles más de cómo se celebraba la fiesta de la Pascua en el tiempo de Jesús. Pero leamos los versículos 17 en adelante para luego terminar. Dice lo siguiente: al caer la noche, llegó Jesús con los 12. Ya sentados a la mesa y mientras comían, Jesús dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ahora está comiendo conmigo. Ellos se pusieron muy tristes y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo? Jesús les respondió: es uno de los 12, el que está mojando el pan en el plato conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Acá se vienen palabras duras para el que nosotros sabemos que Judas, el que ya hemos leído en versículos anteriores, que lo ha traicionado. Bueno, los discípulos están sentados con Jesús, celebrando la Pascua, y una de las cosas que Jesús dice y anuncia es que alguien de los que está sentado con él lo va a traicionar. Y las palabras de los discípulos me encantan acá, y acá hay algo para meditar esta mañana, que es muy importante meditarla con ustedes para su edificación. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús cuenta esto, los discípulos no dicen: va a ser Judas, obviamente. No, los discípulos no saben quién puede ser. O sea, en la mente de los discípulos, en su caminar siguiendo a Jesús, nunca Judas fue alguien que ellos pudieran decir: mira, este hombre realmente es como que medio falso. Lo más probable es que sea él el que traiciona a Jesús, o parece que este es un falso discípulo. No. Ellos en todo su tiempo, más de 3 años siguiendo a Jesús, nunca vieron en Judas a alguien que podría ser el que lo traicionaría. Por eso es bien interesante ver que un falso cristiano puede pasar desapercibido a la luz de los que lo acompañan o los que pasan tiempo en comunión con Jesús con él. Pero al no entender que era Judas, y al no darse cuenta porque no había como especie de señales, ellos sí hacen una buena pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿seré yo? Ellos dicen: ¿seré yo? Y esta pregunta marca una verdad muy importante para nosotros esta mañana. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más grandes dentro de nosotros o en nosotros es nuestra falta de reconocimiento, que nosotros muchas veces somos la causa de nuestros problemas. Generalmente, nosotros, los discípulos de Cristo, somos los últimos en pensar en nosotros como el causante de nuestros problemas, y lo que hacemos es echarle la culpa a los demás. Es muy difícil, lamentablemente, a veces ver en los discípulos la actitud de: este problema me está pasando, o esta situación me está pasando por mi culpa. Yo soy el problema. Yo tengo que solucionar ese problema, tengo que pedir la ayuda del Señor, tengo que cambiar en esto. No encontramos eso, lamentablemente, en los discípulos de Cristo hoy en día. ¿Qué encontramos? La otra persona tiene la culpa. Me ha pasado esto por esto, me ha pasado esto por aquella, por aquel. Y empezamos a echarle la culpa al resto cuando los primeros que deberíamos examinarnos somos nosotros. Es muy difícil encontrar hoy en día personas que digan: mira, la verdad, yo metí la pata, yo me equivoqué, yo soy el problema, hay un montón de cosas que tengo que cambiar, perdón. Esa actitud le falta al discípulo hoy en día. Y es una llamada de atención para nosotros. Tú eres alguien que reconoces que eres un pecador, y no reconocer un pecador: no, yo sí soy un pecador. Eso lo podemos reconocer cualquiera de nosotros. Pero realmente decir: yo soy un pecador y en esta área específica estoy fallando el día de hoy. ¿Puedes reconocer eso? Si no puedes reconocer eso, es que estás ciego. Si no puedes reconocer eso, es que tienes un problema. Porque todos nosotros tenemos áreas que tienen que ser, por así decirlo, rescatadas por el Señor. Que nosotros tenemos que pedirle a Él ayuda y tenemos que trabajar. Si tú consideras que ya estás completo o completa, te estás equivocando al 100%. Y el mayor problema por el cual no puedes crecer en esa área, y todos los demás se dan cuenta, menos tú, es porque no nos examinamos a nosotros mismos. Nunca podríamos decir: ¿seré yo? Nunca lo haríamos. Si Jesús estuviera con nosotros y dijera: alguien de ustedes me va a traicionar, lo más probable es que nosotros no diríamos: seré yo. ¿Nosotros qué haríamos? ¿Quién será?
pero nunca seré yo. ¿Por qué? Porque no reconocemos nuestra debilidad, no reconocemos que somos imperfectos, que como David no podemos decir soy una masa de pecado. Generalmente muchas personas al escuchar lo que estoy hablando ahorita se van a sentir ofendidas. Bueno, es lo que me toca. Si ustedes se ofenden porque les estoy diciendo esto, hay un problema ahí. Porque si tú eres un cristiano y vienes caminando con Jesús durante mucho tiempo, sabes que eres un pecador, sabes que eres una pecadora y que hay muchas áreas en tu vida que tienes que morir a ti mismo. Y es una llamada de atención para nosotros esta mañana. Tenemos que reconocer que muchas veces los problemas que tenemos son por causa nuestra, no por causa de los demás. Y al reconocerlo, vamos a abrir, por así decirlo, la puerta para solucionar ese tema. Y mientras no lo hagamos, vamos a seguir dándole la vuelta a los mismos problemas. ¿Por qué mis problemas se repiten y se repiten y se repiten y se repiten? Adivina qué, lo más probable es que seas tú el problema. Y lo que tienes que hacer es reconocer que el Señor te tiene que cambiar. Reconocer de que sí, de que somos una masa de pecado. Que hay áreas donde somos fuertes, pero que hay otras áreas que somos un montón débiles. Si nosotros tomamos esa actitud de humildad y reconocer nuestra debilidad, vas a ver cómo el Señor va a obrar en ti y te va a dar crecimiento. Pero muchas veces los que evitamos crecer somos nosotros, con nuestro orgullo, con nuestra ceguera y con nuestra falta de reconocimiento de decir, ¿seré yo? Esa pregunta es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y tenemos que examinarnos, porque muchas veces el problema somos nosotros. Cuando los discípulos preguntan eso, Jesús les dice, es alguien que está comiendo el pan conmigo. Una de las cosas que nosotros vemos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 13 es que Jesús le invita pan a Judas. Y esa era una señal de honor, de respeto, de amor hacia un invitado. Si tú habías preparado la mesa y tú le dabas pan, tú siendo el anfitrión, a un invitado, tú le estás mostrando un lenguaje de amor y un signo de honor a esa persona. O sea, Jesús, cuando le entregue el pan a Judas, es como que le está mostrando, yo sé que tú me vas a traicionar, pero quiero que tú entiendas que yo te amo, que no deberías hacerlo. No estás llamado a hacer eso. Pero Judas, a pesar de ver el amor de Cristo, lo traiciona igual. Es como que fue la última expresión de amor que podía haber guiado al arrepentimiento a Judas. Y Judas no lo hizo. Me encanta ver esto también porque esto nos muestra que cuando nosotros tenemos personas que nos odian, que nos tienen cólera, que son nuestros enemigos, el carácter que aprendemos de Jesús es de amor y de un amor sobreabundante. Al punto de que Jesús, sabiendo quién lo va a traicionar, le da, por así decirlo, un rango de honor en ese momento y lo honra. Pero Judas, en lugar de arrepentirse en ese momento, se endureció más. Y Jesús dice, bueno, al final ya está profetizado, ya se sabe, yo voy a ir a la cruz, voy a morir, pero hay de aquel que va a ser el causante de esa traición. Más le valdría no haber nacido. Y cuando nosotros leemos esto, nos enteramos, nos damos cuenta de que el infierno no es un lugar de aniquilación, donde la gente va a terminar ahí y va a desaparecer, sino es un lugar eterno. Por eso a Judas más le valdría no haber nacido. Y es una verdad bíblica con respecto a lo que se conoce como el infierno. Terminemos esta mañana con un repaso rápido de lo que hemos visto. Hemos visto la importancia de entender de que en la iglesia visible hay gente que realmente no es de la iglesia invisible. En otras palabras, dentro de la iglesia hay gente que realmente profesa ser cristiana, pero no lo es. Tenemos que cuidarnos mutuamente y tenemos que examinarnos de no ser nosotros esas personas. Y segundo, una llamada de atención a cada uno de nosotros. Un verdadero discípulo que mira a los demás como superiores a nosotros mismos, tiene la actitud de reconocer su pecado, tiene la actitud de reconocer que nosotros somos el problema muchas veces de las situaciones que pasamos, y al reconocerlo vamos a tener la oportunidad de pedirle al Señor ayuda y que Él nos moldee y crecer en esas áreas. Mientras nosotros le echemos la culpa al resto y no nos examinemos primero nosotros, vamos a quedarnos estancados en nuestro crecimiento en el Señor y vamos a ser como niños, pero tremendos viejonazos ya. Y esa no es la idea. Tenemos que tomar la actitud correcta. Yo soy el problema. Señor, ayúdame a cambiarlo. Es una actitud correcta y es la actitud que los discípulos expresan cuando ellos dudan de si ellos van a ser los que lo van a traicionar. Y dicen, ¿seré yo? Esa actitud es la que todos nosotros deberíamos tener constantemente.
El que está firme, mira que no caiga. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Espero que los haya podido edificar, espero que los haya podido retar un poco para que ustedes crezcan en la fe y también expresar lo que hemos leído esta mañana y el corazón del texto. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor háganmelo saber, que los voy a leer a continuación y espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga.